Y bueno, vamos a iniciar y este devocional tiene un título que se llama Golpe de Timón. Golpe de Timón. ¿Alguna vez has escuchado esta frase? Es muy común, ¿verdad? Bueno, al menos yo la he escuchado muchas veces. Déjame decirte algo. Déjame darte el significado de lo que esta frase quiere decir. Escucha muy bien. Es una expresión marinera que significa cambio brusco de dirección. Eso es lo que significa golpe de timón. Cambio brusco de dirección. Y mira, cuando las condiciones marítimas son adversas y el barco va directo al encalladero, es necesario dar un golpe de timón, un movimiento brusco y definitivo para cambiar el rumbo y poner a salvo el barco y la tripulación. Eso es lo que significa golpe de timón, un movimiento brusco, ¿verdad? El barco va en dirección a un encalladero y bajan el timón, es lo que guía el barco, pero lo bajan de sopetón, de golpe, bruscamente, para cambiar el rumbo, para cambiar la dirección del barco y poner a salvo no solamente el barco, sino toda la tripulación. A eso se le llama golpe de timón. Ahora quiero decirte algo. Muchas de las veces nuestra vida, ¿verdad? Nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo, va camino al encalladero por haber tomado malas decisiones. Escucha muy bien, decisiones que tomamos sin consultar a Dios y donde las consecuencias ya nos tienen con el agua hasta el cuello. Mira, muchas de las veces nosotros caminamos o hacemos creyendo que nosotros no la sabemos, que nosotros conocemos, y como dicen aquí, ¿verdad? Que no la sabemos de todas, cuando en realidad no es así. Mira, en Santiago 3:15 dice algo muy importante. Dice que nuestra sabiduría es animal, terrenal y diabólica. Dime tú, o díganme ustedes, con este tipo de sabiduría, con este tipo de entendimiento o de guía, ¿a dónde vamos a llegar? Dice por ahí un cantante, ¿a dónde vamos a parar, verdad? Con este tipo de sabiduría, con este tipo de guianza, ¿verdad? Es por eso que te decía que muchas de las veces cuando tomamos decisiones en donde no consultamos a Dios, así nos encontramos precisamente como ese barco que va camino al encalladero. Y mira, ya que la regamos, ya que metimos las cuatro, sucede algo, estamos sufriendo, estamos lastimados, estamos dolidos. Te decía, a punto de encallar. Y es ahí precisamente en ese momento cuando en nuestra sabiduría y en nuestro entendimiento ya no hay nada que hacer. Es ahí cuando Dios, espiritualmente hablando, da un golpe de timón en nuestra vida, en aquella área en la que el Señor nos ve mal, en aquella área que va directo al encalladero, llámese familia, llámese matrimonio, trabajo, ministerio, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Nuestra vida toma un cambio brusco de dirección. Pero esto, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo da su golpe de timón en nuestra vida? Bueno, lo hace a través del Espíritu Santo. Utiliza
al Espíritu Santo para hablarnos, para guiarnos, para corregirnos, para llevarnos por un camino correcto. Ese es su golpe de timón de Dios. Quiero que veamos Romanos 8:14. Romanos 8:14. Ahí vamos a ver claramente esto que te estoy diciendo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ok, quedó muy claro, ¿verdad? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué me corresponde a mí? Dejar que el Espíritu Santo me guíe. No impedírselo, no poner resistencia, no empezar con cuestionamientos, porque eso a veces, muchas de las veces, es estorbo para Dios. Cuando nosotros cuestionamos, Dios ya nos habló, Dios ya nos dio la guía y empieza nuestro razonamiento a cuestionar, ¿verdad? Los modos de Dios, cómo Dios va a trabajar, cómo Dios lo va a hacer. Nosotros flojitos y cooperando. Muy bien, acabamos de ver en Romanos 8:14 que ahora tengo una guía, alguien que me enseña, alguien que me dice qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? No solamente Dios me dice lo que debo de hacer, sino también lo que no debo de hacer. Alguien que me dice por dónde ir y también por dónde no. Dios nos habla y nos guía. Y mira, qué mejor guía que la de Dios, qué mejor camino que los caminos que Dios nos muestre, los caminos que Dios nos indique. Ahora veamos un versículo que nos habla o que nos muestra precisamente esto, y lo encontramos en Isaías 35:8. Isaías 35:8. Ahí vamos a encontrar todo esto que estamos viendo hasta ahorita. Y dice así la escritura. Y habrá allí calzada y camino. Fíjate lo que el Señor nos pone, calzada y camino. Dice, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. No cualquiera va a pasar por ese camino, hermano. Siéntete dichoso, siéntete bendecido, siéntete honrado por parte de Dios. Nos pone en un camino donde no cualquiera va a andar, lo estamos viendo. Sigue diciendo, él, dice, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Mira, no vamos a ir solos. En ese golpe de timón, no vamos a ir solos. Dice, sino que él mismo estará con ellos. Dios va a estar con nosotros. Dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Estamos viendo cómo es que Dios nos guía, cómo Él va con nosotros. Y mira, si no tenemos la sabiduría, ¿verdad? Si no tenemos todo eso para querer caminar correctamente, no te preocupes, dice este versículo, que por torpe que seamos, cuando andamos en este camino, el camino que Él dispuso, dice que no nos vamos a extraviar. ¿Qué quiere decir esto? Mira, con Dios vamos a la segura. Vamos por el camino correcto. No nos vamos a extraviar y no nos vamos a perder. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Ahora vamos a ver un ejemplo, la escritura de alguien que estaba un poco extraviado, que estaba un poco perdido. Mira, andaba por caminos equivocados. Alguien al que Dios le tuvo que dar un golpe de timón, porque su vida iba directo al encalladero. Dios tuvo que hacer en él un cambio brusco de dirección.
¿verdad? Veamos un poco, primeramente vamos a ver un poco de su expediente. En Hechos 8:1, perdón, vamos a ver un poco, y ahí nos dice de quién te estoy hablando. Hechos 8:1 dice así: y Saulo consentía en su muerte. ¿De quién está hablando? Mira, o de la muerte, ¿de quién está hablando? De la muerte de Esteban. Dice que Saulo consintió, es decir, estaba de acuerdo en que le dieran muerte a Esteban. Saulo era alguien que perseguía, alguien que encarcelaba y alguien que consentía la muerte de los cristianos. Ese era Saulo. Vamos a seguir viendo su expediente. Vamos a ver Hechos 9 y vamos a ver el versículo 1 y el versículo 2. Ahí nos sigue hablando de las emociones, de espiritualmente, hasta aquí quién era Saulo. Dice así: Saulo respiraba aún amenazas y muerte. Eso, así estaba Pablo, respirando amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, es decir, contra los cristianos. Sigue diciendo: vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué estamos viendo en Pablo? Mira, Saulo tenía un corazón lleno de rencor, lleno de odio. Dice que respiraba amenaza y muerte. Imagínate cómo estaba espiritualmente hablando Pablo. En contra de los discípulos del Señor, es decir, en contra de los cristianos. Pero mira, toda esa influencia, todo ese poder que él tenía, lo estaba utilizando o le estaba dando un uso incorrecto. Acabamos de ver el expediente de Pablo. Es por eso que Dios da un golpe de timón en la vida de Pablo. Y ahí en Hechos 9:3 en adelante, Dios le habla, Dios le da dirección. Saulo tiene un encuentro con Dios, ¿verdad? Él ya camino a Damasco, la historia la conocemos. Tiene un encuentro con Dios. Pero vamos a ver lo que Dios le dice. Le dice algo muy interesante. Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios confrontando. Y muchas de las veces, cuando estamos camino a ese encalladero sin nosotros darnos cuenta, Dios nos dice: hey, vas incorrectamente. ¿Por qué me estás persiguiendo? Así como le dice ahorita, le dice a Pablo. Pablo contesta: ¿quién eres, Señor? La respuesta es la siguiente: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Wow. Tremendo hasta este momento para Pablo el darse cuenta de que iba en un camino incorrecto, en una dirección incorrecta. Mira, estamos viendo una serie que se llama Revolución, ¿verdad? Y estamos viendo un versículo en el cual dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, solo los violentos logran formar parte de él. ¿Sabes una cosa? En este momento, aquí es cuando Pablo se da cuenta de que va en un camino incorrecto, que va directo al encalladero. Y ¿sabes una cosa? Tuvo que ser muy valiente
muy valiente para dar ese cambio brusco, ese cambio de dirección, dejar ese camino incorrecto. Muchas de las veces, cuando Dios nos habla yendo en un camino incorrecto, tenemos que ser valientes para hacer ese cambio brusco en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestras amistades, con nuestros familiares, en todas las áreas. Tenemos que ser valientes para dar ese cambio brusco, ese cambio de dirección a nuestras vidas. Dios le habla, ahora sí Dios lo guía, y fíjate lo que Dios le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Te decía, la historia la conocemos, es llevado a una casa en Damasco. Ahí Saulo pasa 3 días sin ver, ¿verdad? Jesús le habla a una persona y le dice que vaya a orar. Él, al saber el tipo de persona por el que Dios le estaba mandando orar, dice: no, yo no voy, manda a otro. No sabes lo que me estás pidiendo. Él es el que nos mata, Él es el que nos encarcela, es el que nos persigue. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a esto? Ahí en Hechos 9:15 vemos los planes, vemos los caminos que Dios tenía preparados para Saulo. El Señor le responde y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. ¡Wow! ¿Cómo lo llama el Señor? Instrumento escogido. Oye, pero ¿cómo? Voy a hablar por mí, ¿verdad? Si Ramón era bien borracho, era bien tranza, ahora lo está llamando instrumento escogido. ¡Wow! ¡Wow! Todo eso sucede, o todo eso pasa, cuando le permitimos a Dios que Él sea nuestra guía, que Él nos guíe, que Él nos lleve por sus caminos, que Él nos dé la dirección. Vamos a seguir leyendo porque dice más, dice: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Muy bien, después de esto, ya no Saulo, sino ahora Pablo. Ahora Pablo, vemos a un Pablo ayudando a quien antes persiguió, encarceló y mató. Vemos predicando lo que antes negó. Vemos levantando y edificando la iglesia que él un mismo día dispersó. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un cambio brusco de dirección. Estamos viendo un golpe de timón. La vida de Pablo ahora era de bendición, dejó de ser de perdición. Ahora su vida estaba siendo útil, estaba siendo de bendición. Ahora su vida edificaba, escúchalo muy bien, su vida era de edificación. Con esto termino. Isaías 58:12. Isaías 58:12. Vamos a ver lo que ahí dice. ¿Ya estás listo? Muy bien. Dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿Sabes qué serían esas ruinas antiguas? Lo que hicimos incorrectamente, lo que hicimos sin tomar en cuenta a Dios, a donde nos llevaron las decisiones equivocadas, donde no tomamos o hicimos a un lado a Dios, todo quedó en ruinas.
Así es como queda. Cuando no consultas a Dios, cuando no le permites a Dios que Él sea tu guía, cuando hacemos nuestra reverenda voluntad, así termina todo, te lo tengo que decir, en ruinas, en pérdida. Bueno, este versículo dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas. Que ese golpe de timón que Dios da en nuestras vidas sea ese golpe de timón para reparar, para edificar todo aquello que un día, sin la dirección y la guía del Señor, destruimos. ¿Ven? Vamos a orar. Apóyame ahí desde tu lugar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, hoy te agradecemos por tu palabra, por tu alimento, Señor. Te pido que esto que hoy tú has hablado, esto que hoy tú has dicho a nuestra vida, sé, Padre, que nos has confrontado. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que esto quede guardado y atesorado, Señor, en nuestros corazones para ponerlo por obras. No solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque muchas de las veces no te consultamos, Señor, no te pedimos dirección y las consecuencias, Señor, nos alcanzaron. Pero también te agradecemos porque en tu infinita misericordia, Señor, cuando tú viste que más te necesitábamos, cuando viste que íbamos directo al encalladero, Señor, tú diste ese golpe de timón en nuestras vidas, Señor. Tú nos rescataste y ahora tú nos guías. Ahora vamos por nuevos caminos. Ahora hemos dejado atrás, Señor, todo aquello que antes hicimos. Y dice tu palabra que hoy somos nuevas criaturas, Señor. Danos la sabiduría, el entendimiento, los dones, las cualidades y los talentos, Señor, para reparar todo aquello que dañamos, todo aquello que destruimos, Señor, sin tu dirección. Ayúdanos a ser, Señor, esforzados y valientes. Valientes, Señor, para seguir caminando en tus caminos, Señor. Permítenos en todo tiempo, Señor, seguir tomados de tu mano, no soltarnos, Señor, y que nuestros ojos estén bien puestos en ti, nuestra mirada puesta en ti, autor y consumador de la fe. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.